Buenas noches con todos. Voy a exponer en esta oportunidad el tema de bronquiolitis aguda. Mi nombre es Crisbeth Madison Robles Mendoza, soy residente de pediatría de segundo año. Mi sede es el Hospital Hipólito Unanue. Bueno, vamos a definir primero la bronquiolitis aguda como un primer episodio de sibilancias en los pacientes menores de 24 meses. Este va a ir acompañado de una disnea expiratoria principalmente y lo importante es que debemos recordar que debe haber una existencia de pródromos catarrales. Dentro de la etiología de esta enfermedad, debemos considerar como primer agente entre un 70 y 80% el virus sincitial respiratorio. Luego también el metaneumovirus de un 3 a 12% y el rinovirus de un 14 al 30% y el bocavirus humano de un 14 a 15%. Entonces aquí vamos a ver que hay dos formas, perdón, la forma más importante en la que se puede transmitir el rinovirus y el metaneumovirus, que son mediante coinfección. Y esto va a ocurrir entre el 20 y el 30% en los casos de infección de los pacientes. Estos dos virus principalmente van a tener una mayor carga de morbilidad. Cuando un niño es infectado por el virus sincitial respiratorio, normalmente no desarrolla una inmunidad, es por eso que se puede volver a reinfectar. En la epidemiología, en el Perú, por ejemplo, en el MINSA sacó que entre el 2014 y el 2018, los niños que se contagiaron más que tuvieron diagnóstico de bronquiolitis aguda fueron los niños menores de un año. Y esto fue avanzando de acuerdo a la edad, de acuerdo a los años que han pasado. Vamos a ver que principalmente este virus afecta a los niños menores de 2 años en los meses mayo, junio, julio, en los meses donde tenemos una disminución de la temperatura. En la fisiopatología es importante recordar que cuando ingresa el virus sincitial respiratorio va a afectar principalmente a las células del epitelio respiratorio. Estas células del epitelio respiratorio, mediante el ingreso del virus, van a activar un sistema de citocinas, como por ejemplo el interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, y las metaloproteinasas, lo que va a hacer que los macrófagos también entren en acción y además vamos a ver que se van a activar también las células dendríticas produciendo un aumento de la interleuquina 8 y el interferón gamma. Estos activan a los neutrófilos y mediante algunas enzimas como la elastasa y la mieloperoxidasa hacen que haya una apoptosis de las células epiteliales y esto va a hacer que haya una destrucción del epitelio, haciendo que haya una mayor acumulación del detritus y esto va a obstruir el bronquio. Entonces vamos a ver que va a haber una inflamación, aumento del moco y necrosis, lo que va a hacer que haya una obstrucción de las vías respiratorias pequeñas. Dentro de los factores de riesgo importantes son, uno, el género masculino es mayor afectado que el género femenino, que los niños tengan antecedente de prematuridad, que sean menores de 3 meses principalmente, el haber nacido en invierno, que tengan antecedente de displasia broncopulmonar, que tengan algún tipo de enfermedad neuromuscular que evite que puedan tener un adecuado, por ejemplo, reflejo de la tos, cardiopatías congénitas, exposiciones al tabaco, que la madre haya tenido una elevada paridad, que la lactancia haya tenido una corta duración, que la madre sea adolescente. Eso tiene que ver con los cuidados que tiene con el niño y que la mamá, por ejemplo, tenga asma o tenga historia de eczema. Dentro de las características clínicas que va a tener el niño son, uno, va a empezar con un cuadro catarral, como les decía, que son rinorrea y fiebre en los 2 primeros días de vida, en los 2 primeros días de enfermedad. Luego vamos a tener que va a haber tos, sibilancias e incluso puede llegar a tener taquipnia principalmente. Y esto lo vamos a ver también de acuerdo a las edades. Por ejemplo, en menores de 3 meses normalmente vamos a encontrar un niño con apnea, un niño que no tiene deseo de lactar. Es importante recordar que puede haber un compromiso del estado general
los niños más pequeños incluso pueden tener solo crépitos finos, y los niños más grandes o los niños mayores, aquí sí vamos a encontrar unas sibilancias expiratorias. En un estudio realizado del 2007 al 2010, que se llamó MARC 30 en Estados Unidos, fue un estudio multicéntrico de una corte prospectiva donde se vieron niños hospitalizados en el hospital de Estados Unidos, y esto sirvió para determinar los perfiles clínicos de bronquiolitis, que son el perfil A, B, C y D. Los importantes son el perfil B y el perfil C. ¿Por qué? Porque aquí está involucrado el virus sincitial respiratorio. Vemos que el mayor perfil que tienen los niños con bronquiolitis va a ser el perfil B con un 36%. Vamos a ver que sus características son sibilancias al ingreso, no va a haber historia de eczema o de sibilancias previas, y aquí hay una alta probabilidad de infección por el virus sincitial respiratorio. El diagnóstico vamos a ver que primero va a ser clínico. Es importante identificar los factores de severidad. Para ello vamos a ver dos tablas que nos van a ayudar en ello. Aquí es importante ver o determinar la oximetría de pulso, nos va a ayudar a poder ver la saturación que tiene el paciente, y debemos ayudar a determinar la taquipnia, ¿no? Esto de acuerdo a la edad que tienen los pacientes. Entonces, en esta tabla vemos que los niños entre 1 año y los 2 años, lo normal, bueno, se considera taquipnia cuando es más de 40 respiraciones por minuto. En los niños de 2 meses a 12 meses, cuando las respiraciones son más de 50, y en los menores de 2 meses, cuando tiene mayor o igual a 60 respiraciones por minuto. Entonces, estas escalas de severidad, por ejemplo, el ESBA, que es un escala de severidad de la bronquiolitis aguda, nos va a ayudar a ver cuando el paciente va a requerir una unidad de cuidados intensivos. Aquí vamos a valorar sibilantes, si el paciente tiene crépitos, si tiene esfuerzo respiratorio, si hay una relación entre inspiración, expiración, si el paciente está taquipneico o no, si una frecuencia respiratoria alterada, la edad del paciente y la frecuencia cardíaca, y la edad al momento de desarrollar la enfermedad. Entonces, de acuerdo a esto, si el paciente tiene un puntaje más de 10, el paciente tiene necesidad de un ingreso a una unidad de cuidados intensivos. La que más usamos es la escala de Wood-Downs. Esta escala nos va a servir también, nos va a ayudar a clasificar la gravedad de la bronquiolitis. La vamos a clasificar en leve cuando tiene de 1 a 3 puntos, en moderada de 4 a 7 puntos, y una bronquiolitis grave cuando tengo un puntaje de 8 a 14 puntos. Esta escala nos va a valorar si el paciente tiene sibilantes, si tiene tirajes, o sea, esfuerzo respiratorio, cómo es la entrada de aire, si el paciente tiene cianosis, valora también la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. El diagnóstico lo vamos a realizar, es principalmente clínico. Vamos a ver, nos podemos ayudar también de algunos exámenes de laboratorio, como por ejemplo el hemograma, donde podemos encontrar una leucocitosis. El PCR también puede estar incrementado debido a todo el proceso inflamatorio. Podemos hallar también la gasometría. En la gasometría podemos hallar al paciente hipoxémico ya en su haga. Podemos hacer cultivo viral para poder aislar el virus que está causando la enfermedad, y también podemos realizar un PCR viral para identificar el agente. En las imágenes vamos a encontrar, como vemos aquí, imágenes que son un infiltrado intersticial principalmente, ya que obstruyen vías pequeñas. Podemos encontrar atelectasias pequeñas, atelectasias o segmentarias, segmentarias principalmente. El tratamiento, vamos a ver que no hay un consenso establecido. Antes podíamos decir que el tratamiento era hidratar bien al paciente, que el paciente tenga oxígeno suplementario si fuese necesario, y que se alimente bien. Esos eran los 3 pilares del tratamiento. Pero vamos a ver que en los consensos actuales, vamos a ver que la oxigenoterapia, incluso ya no, sí va a ser muy importante en el niño, y la vamos a tener que dar de acuerdo al esfuerzo respiratorio o al nivel de distrés respiratorio que tenga, de acuerdo a los sistemas de bajo o alto flujo.
Vamos a ver también que es importante la hidratación y la alimentación. ¿Por qué? Porque el paciente con bronquiolitis está polipneico, incluso tiene fiebre y esto hace que aumente las pérdidas de líquidos. Hay una taquipnia importante, entonces aquí vamos a ver que la alimentación va a estar comprometida, entonces no podemos darle la cantidad de alimento que necesita y el niño puede llegar a una desnutrición aguda, por ejemplo. Debemos recordar que si el paciente no está comiendo por la polimnia, debemos dar el alimento fraccionado y además la hidratación endovenosa o la fluidoterapia no debe exceder más del 100% y hay que cubrir las pérdidas. Entonces debemos cubrir entre un 70-80% de las necesidades del paciente. Podemos utilizar algunos fármacos como por ejemplo los beta-2 agonistas que se ha visto que pueden ser utilizados en aquellos pacientes que estén afectados por rinovirus. Entonces aquí vamos a ver que cuando nosotros utilizamos los beta-2 agonistas, vamos a ver que si solo administramos salbutamol inhalado, el valor de P es ligeramente significativo con 0.036. Eh, pero sin embargo, del total de pacientes que fueron 110, solo 6 pacientes pudieron beneficiarse con ello. Incluso eh, principalmente, como les decía, lo vamos a utilizar en los pacientes que tengan, puedan estar infectados con rinovirus. Vamos a ver que también podemos utilizar adrenalina. La adrenalina, esto sí va a ser un fármaco que según este estudio le podemos utilizar ya que tiene un valor de P menos de 0.05 y ha sido 34 pacientes de los 110 pacientes estudiados se pudieron beneficiar de ello. La solución salina hipertónica para como inhalaciones o como nebulizaciones también se ha visto. Vamos a ver que no tiene un valor, una significancia importante, entonces tampoco es que esté tan indicado en los pacientes. En el caso de los antibióticos, muchas veces podemos utilizar acitromicina, como en este estudio que utilizó acitromicina y un placebo. Vamos a ver que incluso el placebo tuvo un mejor efecto que la acitromicina, por decirlo de alguna forma. Entonces, tampoco es que podemos utilizar acitromicina en los pacientes afectados por bronquiolitis aguda. El palivizumab sí es un agente inmunomodulador que sí lo podemos utilizar, ya que está aprobado por la Sociedad Española de Neonatología. Esto se ha visto principalmente en aquellos pacientes que están afectados o que tengan un alto riesgo de poder desarrollar a la larga bronquiolitis aguda. Vamos a ver que las recomendaciones para utilizar una profilaxis con palivizumab va a ser en aquellos prematuros que no tengan historia de una displasia broncopulmonar ni cardiopatía congénita, cuando hayan tenido una edad gestacional menor o igual a 28 semanas o que tengan menor o igual a 9 meses. Y también si tienen una edad gestacional de 29 semanas o que tengan menos de 6 meses cuando inicien con el virus o con el cuadro clínico viral. ¿No? Entonces también podemos utilizar aquellos pacientes que hayan tenido displasia broncopulmonar, en todos los pacientes que hayan tenido displasia broncopulmonar dentro del primer año de vida. Entonces, básicamente el tratamiento no hay un consenso, entonces es dar lo primero, ¿no? Hidratación, oxigenoterapia y una alimentación adecuada de acuerdo al cuadro clínico del paciente. Gracias. Raiza.